Libro de Reyes, lo prometido es deuda y cuando lleguen los 30 minutos me bajan del púlpito. Estamos en el capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Capítulo 2, versículo 8, segundo libro de Reyes. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vierais cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos
a 42 muchachos. De allí fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Padre, prepara nuestros corazones en esta noche para que tu palabra sea de gran bendición. Lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y decimos todos un amén. Estamos estudiando la vida del profeta Eliseo. Y en el capítulo 2 de este segundo libro de Reyes, encontramos la transferencia del ministerio de Elías a Eliseo. La transferencia del ministerio de Elías a Eliseo. Por supuesto, los últimos momentos de Elías aquí en la tierra estuvieron marcados por una estrecha relación con Eliseo. Una estrecha relación. Y no solamente eso, sino que había un tremendo deseo de que Eliseo pudiera imitar aquellas cosas que habían producido gran efecto para la gloria de Dios en la vida de Elías. Eliseo había sido llamado por Dios. Y recordémonos que fue por medio de Elías, allá en el capítulo 19, versículo 19, que le hemos leído ya varias veces, cuando Elías puso su manto sobre él, anticipando que habría de ser su sucesor. Eso fue lo que hizo Elías cuando le puso el manto: tú vas a ser mi sucesor. Y Eliseo le va a seguir. Pero no solamente le va a seguir, sino que le va a servir fielmente por aproximadamente 8 años. Y esto quiero resaltarlo. Usted no puede llegar a ser buen primero si no ha sido buen segundo. Así que por 8 años Eliseo va a ser el servidor del profeta Elías, el sirviente del profeta Elías, por 8 años. Ahora estaba llegando el fin del ministerio de este gran siervo de Dios llamado Elías. Había llegado el momento de partir. Dios se lo iba a llevar a su hogar, el cielo. Y ahora iba a quedar Eliseo al frente de esa tremenda responsabilidad con el pueblo de Israel. Ahora, una de las preguntas que yo me hacía hoy en la tarde, porque vamos a aprender algunas cosas maravillosas. ¿Cómo podría Eliseo demostrar ante la sociedad que él era el sucesor del que había sido llamado el profeta de fuego, cuando él simplemente era un campesino que había dejado el arado, un campesino que estaba ya arando con unas yuntas de bueyes? ¿Cómo era posible que ahora iba a ser el sucesor del gran profeta Elías? Y esto es lo que hoy vamos a estudiar. Es lo que vamos a estudiar. Porque el llamado de Eliseo va a ser confirmado por Dios. El llamado de Eliseo va a ser confirmado por Dios. Lo que estoy diciendo en esta noche es que cuando Dios te da un llamado, no te preocupes, porque la tarea de capacitarte, de armarte, de equiparte, la tiene Dios. Simplemente cuando Dios te llama, da un paso al frente y Dios te va a respaldar y Dios te va a equipar para que puedas hacer el trabajo a lo cual Él te está llamando. Por eso es bien importante lo de hoy, porque unos momentos antes de que sucediera el arrebatamiento de Elías, mire ustedes la oferta que le hace Elías a Eliseo. Ya Elías sabe que se va. Y yo considero que esto es bien importante, porque cada uno de nosotros como siervos de Dios vamos a darnos cuenta cuando Dios ya nos quiera llevar al cielo. ¿Sabían ustedes que nuestra partida no va a ser así, que de repentinamente, sino que Dios va a tratar con cada uno de nosotros y nos va a indicar: llegó el momento? Y en este momento Elías sabe que llegó el momento de partir. Y no está con tristeza, no está con melancolía. Él está feliz porque va a estar con aquel al cual había sido su Dios durante toda su vida. Y antes de partir le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti.
Pero miren lo que le dice: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y por supuesto hoy vamos a aprender, porque algunas veces hemos confundido estos versículos de la Biblia, lo hemos interpretado tan mal. Pero hoy el Señor nos va a revelar qué es lo que estaba en estos versículos de la Biblia. Porque viene Eliseo y le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquellos que mal interpretan el pasaje dicen que Eliseo le estaba pidiendo, que estaba pidiéndole tener un ministerio doble que el que había tenido Elías. Tener una, vamos a llamarle, unción doble de la que tenía el profeta Elías. Y están perdidos más que cualquier cosa, porque no es eso lo que Eliseo le está pidiendo a Elías. Por eso, para poder entender esta parte de este versículo, tenemos que irnos al contexto de la historia de Israel. Al contexto de la historia de Israel, es decir, entender que lo que Eliseo estaba pidiendo, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 21 versículo 17, aleluya, era que el primogénito heredaba el doble de las posesiones de su padre. Mire cómo dice aquí Deuteronomio: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Por ejemplo, nosotros qué equivocados estamos, porque nosotros casi siempre lo que tenemos se lo dejamos al último, a la última, a la que se quedó en la casa con nosotros, al seca leche le llaman en El Salvador, y a él le dejan todo. Y estamos torciendo las escrituras, porque de acuerdo a la Biblia, en el tiempo ese, en el contexto de Israel, era el primogénito el que tenía el derecho a una doble posesión. Se lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo tres hijos, y pues yo creo que es todo lo que me tocó ya en esta vida, 3 hijos. Hasta ahí llegué, 3 hijos, un varón y 2 hembras. De acuerdo a lo que la Biblia a mí me está diciendo, es que yo tendría que dividir mis posesiones en 4 partes. Y 2 partes le tocarían a mi hijo Gamaliel, que es mi primogénito. A él le tocaría el 50%, porque es la doble porción. Y a cada una de mis hijas les tocaría el 25 y el 25%. Eso era exactamente lo que Eliseo estaba pidiendo. Eliseo no estaba pidiendo tener mayor reconocimiento o mayor honor que Elías, así como algunos lo piensan. Lejos estaba de Eliseo pedir ser superior, mayor o mejor que su padre Elías. Y aquí está otra parte interesante. ¿Por qué digo que lo que Eliseo estaba pidiendo era lo que le correspondía al primogénito? Porque la relación entre Eliseo y Elías llegó a ser tan maravillosa que cuando Elías desaparece, cuando Elías es arrebatado, ¿cuáles son las palabras que pronuncia Eliseo? ¿Qué es lo que pronuncia Eliseo? ¿Qué es lo que grita Eliseo? Padre mío, Padre mío. Aleluya. Es decir, Eliseo tenía un padre biológico que había dejado allá en la hacienda cuando él renunció a todas las cosas de la tierra para seguir el llamado. Pero te hacía 8 años que andaba de sirviente con Elías. Y Elías se había convertido prácticamente en el padre de Eliseo. Por eso Eliseo, sabiendo que Elías no había tenido esposa, sabiendo que Elías no tenía hijo, simplemente le dice: Elías, dame una doble porción, lo que le corresponde al primogénito, porque de alguna manera soy tu primogénito. ¿Lo están entendiendo ahora? Eso es lo que está pidiendo. Entonces vamos a ubicarnos. Eliseo no tenía la ambición de ocupar un lugar de honor entre el pueblo. ¿Entendió? Hoy mismo le estaba indicando esto a los muchachos músicos. Este púlpito es para proyectar a Jesús. Este púlpito no es para proyectarnos nosotros mismos. No es para recibir los aplausos nosotros.
Los aplausos son para el Señor, y la gloria es para el Señor, y la alabanza es para el Señor. Allá en el mundo sí, a aquellos les gusta que los levanten y que les griten que son los mejores, pero para nosotros el mejor se llama Jesucristo. Él no buscaba un lugar de honor. Él no quería decir es mejor, es mejor, es mejor, es mejor que Elías. Frecuentemente yo escucho, por ejemplo, allá en mi país, El Salvador, y me dicen: hermano, cuando yo llegué a la iglesia tal estaba destruida, estaba acabada, pero llegué yo y las cosas cambiaron. Ahora todo es diferente. Ahora llegué yo. Y en menos de 5 minutos de estar platicando con ellos, siempre dicen yo. Es decir, antes que yo llegara, eso no servía. Antes que yo estuviera allí, eso estaba acabado, estaba terminado. Pero llegó Superman. Llegó el que no contaban con mi astucia. Y las cosas cambiaron. El día que usted entienda que tiene que ver a los demás como superiores a usted mismo, aleluya, que en cuanto dependa de usted esté en paz con todos los hombres, y cuando usted vea a los demás como superiores a usted mismo, Dios lo va a exaltar, Dios lo va a levantar, porque Dios enaltece a los humildes, pero humilla a los que se enaltecen. No, él no buscaba un lugar de honor, no lo buscaba, sino que lo que buscaba era obediencia al llamado que Dios le había hecho. Eliseo tampoco buscaba trascender más que su padre espiritual. No quería trascender. ¿Saben lo que es la palabra trascender? Es decir, llegar a ser superior a Elías. Llegar a ser superior. Aleluya. Hace años yo fui confrontado por Dios tremendamente, cuando uno de los pastores más, yo diría un hombre de Dios, para mí un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, partió de esta tierra. Y la razón por la que él partió de esta tierra es porque prácticamente en algún momento la gente había quitado la mirada del Señor y la había puesto en él. Él inclusive acababa de hacer que iban a comprar un tremendo terreno como de 20 acres donde iban a construir el templo de mayor número en Dallas. Y esto me lo confirmó un evangelista, gran amigo de él, cuando llegó a mi oficina el día del funeral, y que me dijo: Ismaelito, ¿sabes por qué el Señor se lo llevó? Él me lo confesó, me dijo. Él me lo dijo, ¿por qué? Porque le dijo que Dios no estaba contento con lo que iba a hacer. Le dice: la causa por la que me estoy yendo es por esto. Y le mostró una maqueta del templo que iban a construir. Uno pudiera pensar y decir: bueno, pero si se va a construir un templo para 10,000, para 12,000 personas, ¿por qué Dios tendría que oponerse? Claro, si la intención y la motivación es correcta, Dios no se va a oponer. Pero si la motivación y la intención simplemente es ser visto uno, ser puesto uno como el centro, como el más grande de los pastores, el mejor de los pastores, estamos mal. Porque nosotros lo sabemos a la luz de la palabra, que Dios no comparte su gloria ni su alabanza con nadie. Pero en ese momento, cuando él estaba diciendo esas palabras, era cuando aquí nosotros no cabíamos. No teníamos los 2 servicios en la mañana, y el culto de las 10 era un caos que no cabíamos. Y en ese momento estaba en venta aquella cosa que le decían el Hypermart, aquí en la Garland Road, y que todos me decían: ¿por qué no compramos ahí? Son $12 millones nada más, comprémoslo y vámonos para allá, que ahí vamos a caber como 10,000. Y entonces la gran pregunta que vino a mi vida es: ¿por qué lo haría? ¿Cuál sería la motivación? ¿Qué es lo que hay? Entonces dije: no, Señor, yo me libro, yo me persino. Me persino y me echo agua bendita, y yo no voy a hacer nada. Es decir, no quiero yo pasar a la historia de esta ciudad de Dallas, que el pastor hispano que tuvo el lugar de mayor número para congregarse en la iglesia. No. Simplemente tenemos que proyectar a Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el Señor, Cristo es el Redentor, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es ningún hombre, no es nadie más, ninguna denominación, es Cristo. Así que él no buscaba trascender, pasar a la historia, y que la historia hable del gran hombre, que la historia hable del gran pastor, que la historia hable del gran evangelista. No. Aleluya.
Aleluya. Lo que Eliseo buscaba era cumplir con el mandato, cumplir con la comisión. Y sabía que no lo podía hacer sin capacitación divina. Sabía que el secreto para realizar el trabajo del Señor es capacitación divina. Allá en el mundo son habilidades, allá en el mundo es talento, allá en el mundo es una buena voz. Aquí se trata de tener el respaldo de Dios, tener la capacitación de Dios, tener la presencia de Dios, y las cosas cambian. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que cuando Eliseo está pidiendo la doble porción, simplemente es cómo esta gente va a reconocer que soy el profeta que ahora queda sustituyendo a Elías. Aleluya. Y vean ustedes cómo Dios va a confirmar a su siervo de diferentes maneras. Hoy, por el tiempo, solamente les voy a hablar de la primera. Primero, una confirmación por símbolo. Por símbolo. Porque frente al pedido de Elías, y aquí es donde vamos a aprender otra vez algo para aquellos que todavía están confundidos. Elías le contesta: cosa, ¿qué le dice? Cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Y todos, cuando hablan de qué cosa difícil has pedido, piensan que es lo que Eliseo había pedido, lo difícil. Y el pasaje bíblico no está diciendo eso. No, para nada. Lo que está diciéndole Elías a Eliseo es: lo que tú estás pidiendo, solamente Dios lo puede proporcionar. Yo no te lo puedo pasar, yo no te lo puedo dar. Yo lo digo que algunas veces nosotros inocentemente llegamos donde alguien y lo saludamos y le dice: hermano, páseme de su unción, hermano, páseme de su bendición. Pero están totalmente equivocados. Nadie le puede pasar la unción y nadie le puede pasar la bendición, porque el único que da la unción es Dios, el único que da la bendición es Dios. Aleluya. ¿Y cómo se hace eso? Tiene que pagar el precio. Usted no puede de la noche a la mañana levantarse y tener un ministerio bendecido, respaldado por Dios, si no ha pagado el precio. ¿El cuál es el precio? El precio del conocimiento de la palabra. ¿Cuál es el precio? El precio de conocimiento de Cristo, de Dios. Oración, ayuno, entrega, dedicación. Si usted no paga el precio, usted siempre va a ser nada más macetita del portal, nada más, porque no ha querido pagar el precio. Entonces esto no se transmite, esto no se pasa. ¿Se acuerdan ustedes cuando ya en el capítulo 8 viene aquel y le dice: te pago lo que quieras y me das también a mí de ese poder? Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, hijo del diablo, porque estás tan confundido y perdido, porque esto solo Dios lo puede dar, le dijo. Esto solo Dios lo puede dar, esto solo Dios lo puede dar. Aleluya. Pero viene Elías y le dice a Eliseo: pero te voy a poner una señal, que si tú me vieres cuando yo fuere arrebatado, entonces eso te va a indicar que Dios te va a conceder lo que estás pidiendo. Dice: esta va a ser la señal. Si me viereis cuando yo fuere arrebatado, entonces esa va a ser la señal, que Dios ha probado darte lo que estás pidiendo. Y aquí está lo precioso y lo lindo. Porque a partir de ese momento, desde que le dijo: si me viereis, Elías iba tropezando en las piedras, Eliseo se iba tropezando en las piedras, Eliseo caía en los hoyos, pero no le quitaba la mirada a Elías. Allá iba, y de repente como que Elías le dijera: mira cómo se ve el cielo. Sí, Señor, está bonito el cielo, pero él no le quitaba la mirada. Así como dice la Biblia en el Nuevo Testamento: poned vuestra mirada, vuestros ojos en Jesús, no la quites de él. Porque cuando tenemos nuestra mirada puesta en Él, no importa lo que aparezca, no importa lo que venga, sabemos que tenemos un Dios que es omnipotente, un Dios que es todopoderoso, un Dios por el cual no hay nada imposible. El Dios que abre las cárceles, el Dios que da sanidad de lo más imposible o difícil. Aleluya.
Aleluya. Por eso, el cuadro paralelo de lo que está aconteciendo aquí, Eliseo no le quitaba la mirada a Elías. Y usted y yo no debemos de quitar nuestra mirada de Jesús. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Cuando usted tiene su mirada puesta en Jesús, usted no le va a ver los sombreros aquellos. Usted no va a ver que la hermana anda con aretes. A usted no va a ver que la hermana se ha pintado el pelo. Usted no va a ver que la otra habla más de la cuenta. Usted no va a ver que la otra tiene una lengua hasta aquí que le llega hasta el estómago. Usted no va a ver a la otra que comida con toda coquetería. No, 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 porque tiene su mirada puesta en Jesús. Pero si no tiene su mirada puesta en Jesús, ¿ya viste cómo camina? ¿Ya viste que ya apareció con otro amigo? Yo no creo que sea amigo. Ella dice que trae amigos a la iglesia, pero creo que se la están echando. Porque no tiene su mirada puesta en Jesús. Y yo digo, ¿y usted por qué se preocupa tanto por la vida de los demás? ¿Por qué no se preocupa por su propia vida? Bueno, y esto es lo que sucedió. Y aconteció que yendo ellos, versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, Elías iba, ¿qué? Hablando con Eliseo. Y esto podría traer una distracción. Pero el punto era, si me viereis cuando yo fuere quitado de ti. Así que él iba hablando, sí, sí, Señor, sí. Y no quitaba la mirada de Elías. Y entonces sucedió algo imponente. Algo nunca antes visto y que nunca más ha vuelto a suceder. Vio a su señor Elías, su padre espiritual, subir al cielo en un carro y caballos de fuego. Gloria a Dios. Ahora observen, ¿por qué en un carro? Los carros eran el medio de transporte más rápido de aquel tiempo. Los carros, alados por caballos, eran el medio de transporte más rápido. Pero no solamente eso, sino que era el arma más poderosa de guerra que había en aquel tiempo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel llega a conquistar la tierra de Canaán, se encuentra con algo novedoso, que los filisteos tenían carros y que los filisteos también tenían armas de hierro. El pueblo de Israel no conocía el hierro todavía. El pueblo de Israel no tenía carros y además Dios les había prohibido que tuvieran caballos, porque la palabra del Señor les va a decir más adelante: aquellos confían en carros, aquellos confían en caballos, pero ustedes del nombre de Jehová tendrán memoria. Aleluya. Así que, ¿por qué ese simbolismo? Porque Elías, y por eso que dice Eliseo, oh carro de Israel y su gente de a caballo, parece indicar una referencia al ministerio del profeta Elías, porque Elías había sido el arma más poderosa para enfrentar la idolatría del pueblo de Israel, para enfrentar el pecado, para enfrentar a Acab, para enfrentar a Jezabel, para enfrentar a los sacerdotes idólatras. Y Elías se enfrenta a todos, a todo el poder político, a todo el poder religioso. Se enfrenta Elías y le hizo frente, porque el celo de Jehová lo consumía. Aleluya, aleluya. Y ahora ese hombre tosco
que había sido el baluarte contra la influencia pecaminosa del rey y de la hechicera Jezabel, ha terminado su tarea. Cuando David murió, Salomón se fue al templo y le dijo: Señor, ahora que mi padre me ha dejado a mí este gran rollo, ¿cómo voy a hacer? O sea, Salomón está sintiendo que los zapatos le quedan muy grandes. Es demasiado para él estar al frente de la nación de Israel, siendo el sucesor del gran David. Y se va a donde tenía que haberse ido, al templo. Y le dice el Señor: ¿sabes qué, Salomón? Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: dame sabiduría para guiar a este pueblo, que por cierto es medio rebeldón. No le pidió riquezas, no le pidió fama. Y le dijo el Señor: ¿sabes qué? Como no pediste riquezas ni fama ni nada, te voy a dar lo que me pediste, pero también te voy a añadir lo que no pediste. Y de igual manera Eliseo, como no pidió más, ser más que Elías, sino un pedazo de lo que era Elías. Yo tengo compasión, me quedo muchas veces callado cuando de repente, ustedes que siempre dicen cosas, y a mí no me gusta que me digan nada. Mire, por ahí hay un fulanito que dice que el día que él predique, ya nadie va a querer escucharlo a usted en el púlpito. Porque ese día que él predique va a caer fuego del cielo. Ese día que él predique, la gente va a estar en el aire de la gran unción que tiene. Todo aquel que tiene esas alas de grandeza termina en la nada. Pero todo aquel que mira hacia el cielo e implora la ayuda de Dios, Dios lo va a bendecir. Tengo tanto que decirles. Aleluya. Y por eso, con eso terminamos. Cuando Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eliseo recoge el manto. Aleluya. Allá están los profetas del otro lado de Jericó. Y ahora, ¿cómo le va a hacer para pasar el Jordán? Ya viene Eliseo y dobla el manto, así como lo había hecho Elías. Mire usted cómo actuó nuestro Señor Jesucristo, cómo enseñó Jesucristo, cómo actuó Pedro, cómo actuó Pablo, e imite lo que ellos hicieron. No ande imitando a los nuevos, que estos no saben ni cuándo nacieron ni dónde nacieron. Aleluya. Imite lo que está en la palabra.
Lo hizo igual que Elías. Y luego, ¿dónde está el Dios de Elías? Y como él tenía el espíritu de Elías, porque alguien le hubiera contestado, ¿y a dónde están los Elías de Dios? Es decir, que tienen la vida y la entrega que tenía Elías. Y golpeó las aguas y se dividieron a un lado y a otro lado, y Eliseo pasó en seco. Ahora, dicen, ¿cómo es esto que en un segundo de sirviente llegó a ser el profeta de Dios? De sirviente a profeta de Dios. Y dicen los profetas de Jericó, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Y se postraron delante de Eliseo. Vamos a mandar a 50 que vayan a buscar a tu Señor. Por ahí el espíritu lo tomó y lo dejó caer en el valle, en el monte. Y viene, le dice Eliseo, no vayan, hombre, no vayan, van a ir de gusto. 3 días lo anduvieron buscando y no lo encontraron. Regresaron decepcionados, derrotados, y les dijo, yo les dije que no fueran. Pero ahora viene, por eso estoy hablando de la importancia de lo que pasó allí. Porque dice, ¿sabe qué? Aquí tenemos aguas, pero son amargas. Y entonces viene Eliseo, va a comprobar que ahora el poder de Dios está sobre él. Vayan a traer agua, échenle sal, vamos a ir a vertirlas. Jehová, cura estas aguas. Y hasta el día de hoy, dice la Biblia, las aguas están curadas. Por supuesto, el otro milagro como que no es tan así, que aquellos muchachos empezaron a decirle, calvo, calvo. Y entonces Eliseo lo maldijo. Yo tengo cuidado con lo que hablo, porque así como me ven todo, así todo, pero todo lo que digo se cumple. Hasta el día de hoy Jehová no ha dejado ni una sola palabra que caiga a tierra de lo que he hablado. Y antes cometí el error de decirle, Señor, trata con esta persona, trata con esta otra persona. Y vi como Dios lo revolcó. Y vi como Dios mío. Y desde entonces dije, no, nunca más. Mejor si tú vas a tratar, que seas tú, pero yo no, que no salga de mi boca. Porque dice que 40 muchachos, 42 fueron destrozados por haberle dicho solamente calvo. ¿Y usted qué es lo que me han dicho? Tened cuidado lo que habláis. Tened cuidado lo que decís. Porque la palabra de un hijo de Dios tiene poder. Seguimos el próximo domingo con esta historia fascinante de Eliseo. No se vayan a quedar, quedamos en capítulo. ¿Qué sucederá con Eliseo? ¿Lo respaldará Dios? ¿Lo aceptarán como profeta? No se pierde el próximo capítulo aquí con nosotros. ¿Hay alguna persona en esta noche que no tiene a Cristo Jesús en su corazón y que hoy quiere iniciar la aventura de la fe? La aventura de la fe. La aventura de la fe. Esta aventura que yo ya llevo 42 años en esta aventura de la fe. ¿Hay alguien que levante su mano y que me diga, Pastor Pineda, pray for me, ore por mí?